Bueno, arrancamos con la práctica. Algo me dice que hay gente que no le gustó el segmento de revisión del parcialito y por eso quedamos en la mitad, pero está bien. Vamos a hacer eso y obviamente después tenemos el resto de la clase. ¿Sí? Bien. Entonces en el ejercicio 1 decíamos, teníamos estos. Pero estaba, ¿se acuerdan? Teníamos un par de calles y había que construir un nuevo cache con las diferentes listas. ¿Está bien? Eso, con la implementación completa del cache, sabiendo que es una función, obviamente esto no importa si es cache cerrado o es cache abierto, ¿sí? Tenemos que abstraernos de eso y, aprovechando las distintas primitivas del cache, hacer ese nuevo cache con estas listas. ¿Está bien? Para eso, primero tenemos que poder recuperar de los caches originales todas las claves, y eso cómo se puede hacer en un cache. Con un iterador. ¿Sí? Es la única manera de nosotros poder saber qué claves hay dentro de un hash. Entonces, cada hash tiene que tener su iterador de hash. Eso incluso podría ser una función abstraída para hacerlo por los dos hashes, hacerlo una vez y después otra vez, como prefieran. Y luego, para cada elemento que estuviese en un hash, tratar de agregarlo al hash nuevo. ¿Cómo lo vamos a agregar al hash nuevo? Bueno, si ese elemento no está en el hash nuevo, tenemos que crear su lista correspondiente, vacía, y agregar el elemento. Y si el elemento ya está en el hash nuevo, entonces a esa lista que puedo obtener del hash nuevo, agrego con lista insertar último, lista insertar primero, el elemento que quiero agregar. Sí. Una pregunta, habría que tener en el hash nuevo una lista en cada clave que había, vacía, una lista en cada clave o solo en la que estaba pretendida. Una lista en cada clave, por eso pusimos el dibujito en el ejemplo, donde incluso los elementos que tenían un solo elemento estaban recuadrito de lista para que sepan que en todos los casos el dato de la clave es una lista. Y además para que Bárbara sea más fácil, cuando obtiene el dato, saber si ese dato, no, si siempre es una lista es más fácil de utilizar, si no se complica más. Bien. Ese es el ejercicio 1. ¿Sorpresas? ¿Preguntas? ¿Cómo? El orden de complejidad, bueno, si nosotros tenemos todas las operaciones de hash que son O de 1, tenemos O de la cantidad de elementos del primer hash más O de la cantidad de elementos del segundo hash para hacer todo lo que es la parte de iterador y extraer los elementos, y para agregarlo al nuevo iterador, al nuevo hash, va a ser la suma de esas cantidades. Entonces podemos decir que es O de n más m, donde n es la cantidad del primer hash y m es la cantidad del segundo hash, o podemos decir O de n, donde n es la cantidad de elementos del nuevo hash. ¿Está bien? Siempre aclarando qué significan las letras. Bien, preguntas. Ok. Tenemos el ejercicio 2, que era de árboles, ¿sí? Que de hecho, bueno, vimos muchos ejercicios de este tipo de árboles donde yo estoy en un elemento del árbol y para ese elemento tengo que fijarme algo con ese elemento, bueno, a veces con los hijos, ¿sí? Y en este caso, bueno, como siempre, función recursiva, que para un elemento se fija si el árbol es nulo, no hace nada, etc. Para un elemento se tiene que fijar que sus hijos sean múltiplos de ese elemento. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, función recursiva. Para el nodo, me fijo si sus hijos son múltiplos o no. Si no lo son, puedo volver false. Y si lo son, podría revisar para los hijos. ¿Está bien? Según lo hayan hecho, puede ser pre-order, in-order o post-order, según en el momento en que hayan revisado la condición para el nodo particular. ¿Sí? Normalmente lo más fácil sería pre, se puede hacer post y obviamente se puede hacer in-order si pintó. Sí. Dividí las condiciones del nodo en dos. Porque primero verificaba si había nodo derecho, llamaba la función para ese nodo derecho. Bien. Y corroboraba que sea múltiplo del nodo. Perfecto. Después hacía lo mismo con el izquierdo. Bien. Puse que es post-order porque primero llamo a. Ok, primero hace todos los llamados recursivos y después termina de verificar. O sea, la verificación la hago en 3 pasos. Ok. Está bien. O sea, normalmente, digamos, en ese caso no dirías que es ningún order, pero también puedes tipo aclarar, bueno, lo hice así y no es ni pre ni post, es como lo hice. Pero igual está bien, porque si se termina de verificar luego de las dos llamadas recursivas, se podría decir que es post order.
Digamos, en rigor, en ningún momento estás verificando y también lo estás verificando en todos, con lo cual, digamos, tampoco está mal si pones que es pasable, me parece. Es muy grave si Sí. no pusimos eso, no lo habría leído. Claro, bueno, dentro de todo, digamos, el tipo de cosas como no justificar el orden o no indicar el recorrido, en general resta un puntito. O sea, cada ejercicio puede estar bien, bien menos. En general queda bien menos. Bien. ¿Más ¿Y preguntas? el orden cuál era? Bien. Y el orden, fíjense, tenemos siempre la misma estructura de en un nodo hago cosas y hago llamados recursivos. Como los dos llamados recursivos son a ambos lados del árbol, eso va a quedar O de n. ¿Por qué? Porque las llamadas recursivas se hacen para todos los elementos del árbol y en cada elemento del árbol se hacen operaciones que son O de 1. Revisar si algo es múltiplo de otra cosa es O de 1. Se justifica diciendo que tiene que recorrer sí o sí todos los nodos. Se tiene que recorrer todos los nodos y en cada nodo tiene que ser O de 1. Sí, yo también. Bien. O con el teorema medio. Eso que- bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del 2? Bien. Y en el ejercicio 3 se pedía un heap, ¿sí? Se daba el heap de mínimos y luego se pedían hacer ciertas operaciones. Como les comentábamos hace un par de clases, no sé cuándo fue, al crear un heap de mínimos, eso tiene que ser en con Heapify, ¿sí? Espero que hayan hecho Heapify, lo dije bastante. Y luego mostrar las distintas operaciones, ya saben, por ejemplo, al encolar, mostrar el nodo, hacer el upheap, al desencolar, hacer el intercambio y mostrar el downheap. ¿Está bien? Eso era el ejercicio. Después, ahí decía, bueno, mostrar la representación de árbol y vector al final. Ya sea, espero que hayan elegido la representación de árbol para hacer todas las operaciones. Y al final muestran su equivalencia a vector. ¿Bien? ¿Preguntas por el 3? Está bien. ¿Opiniones sobre el parcialito? ¿Les parece que fue justo? ¿Les parece que fue muy difícil, muy largo? Si quieren comentar. ¿Muy largo? Bien. El ejercicio 3 eran muchas operaciones, dicen. El 3 era largo. Había que dibujar muchas cosas. Tal cual. ¿Y vos decías? El 1. Ok. Está bien. Bueno, lo que se podía ver del 1 es que en realidad había que operar sobre dos hashes, pero las cosas que habían que hacer sobre ambos hashes era la misma en realidad. Entonces, si vos creas el hash nuevo, después podés llamar dos veces a la misma función, la cual, adentro, ¿qué hace? Crea el iterador de hash para el hash que le pasen por parámetro, recorre todas las claves y para cada clave se fija. Si hay que agregar los nuevos hash, si ya está en el hash, agrega una lista, y si no está en el hash, crea una lista nueva y lo agrega. ¿Está bien? Por ahí sí. Si se toman para hacer el doble de trabajo, sí puede tomarles el doble de tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdóname, no te escucho. No, en estos casos, o sea, en general, si bien fomentamos que no se repita código, en un ejercicio como este, donde, bueno, están haciendo y bajo la presión, no me parece, por lo menos para mí, no me parece que vaya a restar que el código esté repetido. Pero sí está bueno de tipo darse cuenta, ¿no? Y más si te ayuda a ganar tiempo en el ejercicio. Igual sí. Sí, si vos querías evitar verificar si ya estaba en el hash porque sabías que no iba a estar, eso lo podías hacer. En vez de hacer dos funciones, el primer while te quedaría más fácil, eso es cierto. Sí. Pero bueno, sí, tomamos en cuenta que nos digan que un ejercicio en particular era muy largo. En particular, me voy a anotar el 3, por ahí muchas operaciones. Si ustedes, digamos, si en las primeras 6 operaciones ya están haciendo las cosas bien, ¿por qué habría que mostrar una séptima, por decir algo? ¿No? Vamos a tomar en cuenta eso. Y en el 1, sí, anotarnos que fue más difícil que el resto de los ejercicios. El tercero por ahí se debería hacer un par de operaciones significativas. Claro. Desencolar y que el parador quede bueno que se colar. Tal cual. Sí. Cuando ponemos marginal, digamos por la mitad. ¿Se imaginan que, digamos, el ejercicio 3 podría ser el ejercicio de regalo, pero como todo, si les insume mucho tiempo, también es un condicionante con el resto del parcialito. Bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer con respecto al parcialito? Bueno, entonces vamos a la parte de la clase de hoy.
que lo va a dar Fede, que es una clase de grafos, ¿sí? Vamos. Note. Bien. Varios de estos temas igual ya varios no. Ya empezaron a ver con Martín algunas de las cosas que vamos a ver hoy, pero vamos a ver varias cosas que no vieron y vamos a poner una tabla que va a ser clave para calcular complejidades con respecto a grafos. ¿Está bien? Bien, hacemos un repaso rápido. Los vértices, lo mismo que con Martín, y la cantidad de aristas, sí que tiene que ver con edges en inglés. También hacemos un repaso súper rápido. Tenemos grafos dirigidos y no dirigidos, ¿sí? Quiere decir que las aristas ¿sí? apuntan hacia un nodo o no, ¿sí? O sea, si fuera dirigido, las aristas tienen un nodo de origen y un nodo de destino. Si es no dirigido, nada, la arista conecta esos nodos directamente, ¿sí? Ahí, como dice, es una relación bidireccional, ¿sí? Y también, ¿sí? Estamos viendo tipos de grafos, ¿sí? Para tener como otra entrada en esa tabla de propiedades, puede ser con peso o sin peso, o le decimos pesado o no pesado. Si es equivalente, es si las aristas tienen algún valor asociado, ¿sí? Si no es pesado, usualmente decimos que tienen peso 1 para simplificar cuando lo codeamos, cuando hacemos el grafo para el TP3, y si es pesado, nada, va a tener un número, ¿sí? Esos números pueden representar cualquier cosa, ¿sí? Como vino con Martín, los grafos pueden modelar un montón de cosas, ¿sí? De hecho es la estructura como más abierta que vamos a ver hoy. Y depende de qué representen, tiene que ver con que si son dirigidos o no dirigidos, o si son pesados o no pesados. Hay otros tipos de grafos también, ¿sí? Que no estamos viendo acá, pero también pueden combinarse. Y obviamente estas dos propiedades se pueden combinar, ¿no? Como vamos a ver ahora. Por ejemplo, si tomamos como caso de estudio Twitter, ¿sí? Que un usuario sigue a otro, ¿sí? Si modelamos el grafo como los usuarios y las aristas como qué usuario sigue a cuál, ¿qué tipo de grafo es? Dirigido con pesos. ¿Por qué? ¿Cuánto seguís a alguien, decir? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Está bien? Bien, ¿alguien dijo algo distinto? Podemos ver también cuántos pedidos que hacen común. Lo es un poco más complicado, pero sí, ¿por qué no? ¿Alguien piensa algo distinto? Una pregunta, o sea, ya cualquier cosa como la cantidad de tiempo que pasó desde que se hizo esta persona ya puede ser el peso de la lista. Bien. Ya te respondo, un segundo. ¿Alguien opina otra cosa? Bien. Acá yo les puse los dos. ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros modelamos con grafos depende cómo lo modelamos. Por eso yo especifiqué antes que son usuarios que siguen a otros usuarios. Por ejemplo, podríamos tener nuestro grafo mezclados tweets con usuarios, ¿sí? Estaríamos modelando otro problema, otro dominio, ¿sí? El peso que nosotros le ponemos al grafo, si le queremos poner, usualmente son números porque nos van a servir para hacer algoritmos sobre el grafo, ¿sí? Hacer búsquedas, ¿sí? ¿Podría las aristas tener información, por ejemplo, la fecha desde cuándo lo sigue? Sí, lo más probable es que igual es que no lo llamemos pesado, sino simplemente que vamos a tener ese registro en otro lugar en nuestro grafo, ¿sí? Con pesos podría ser cualquiera de las cosas que dijeron ustedes, o por cómo funciona Twitter, que no lo sabemos igual, son todas asunciones, podríamos, no sé si se dieron cuenta que cuando ustedes siguen a alguien y ustedes están en el home, les aparecen tweets de ellos, pero siempre les aparecen primero, o si tuitean a alguien que ustedes siguen especialmente y les gusta mucho, siempre les aparece primero. Porque Twitter, como Instagram, como Facebook, usualmente pesa las relaciones entre los usuarios, ¿sí? No sé, si vieron en Instagram que arriba, ¿cómo se llaman las fotos de arriba? Las historias, siempre les aparecen primero las mismas, ¿sí? Que son las que a ustedes más les interesan. Es porque se da cuenta y les da más peso a esas relaciones, ¿sí? ¿Funciona así Instagram? No lo sé, sería una buena idea. Pero si lo modeláramos así, podría ser un grafo dirigido con pesos. Sí, los dos son dirigidos, ¿sí? Porque en Twitter una persona sigue a otra, A sigue a B, ¿sí?
Si fuera no dirigido, no podría modelar eso. A y B se tendrían que seguir todo el tiempo. ¿Está bien? ¿Qué tipo de grafo es Facebook? Si modelo el grafo como usuarios y aristas si son amigos o no. No dirigido. Ahora si es con pesos o sin pesos no lo sabemos, ¿no? Como depende. Pero está bien. Si hemos no dirigidos, sí, pusimos sin pesos. Pero podría ser con pesos también. Sí, si lo justificamos de una forma, ¿no? Diciendo que el peso es la intensidad de esa amistad, por ejemplo. De hecho, lo que pensaba Facebook que no son en común. Sí, ojo con los números que pueden variar. Ahora, más adelante vamos a ver para qué usamos los pesos y para qué nos sirve. Podría ser, sí, obvio. No, o sea, no hay nada que nos quita. No sé cuán útil nos puede ser después, pero sí, obvio, no hay ningún problema. El historial de compras en Mercado Libre, ¿sí? Donde tenemos el grafo con usuarios siendo nodos. Los productos también son nodos y las aristas dicen qué usuario compró cada producto. No, ¿por qué no dirigido? Porque yo justamente sería tipo la relación de este producto con la frecuencia, porque alguien que compra este producto compra este otro. Entonces no me interesa decir que ¿Quién compró a quién? simplemente como establecer las relaciones entre estas dos cosas y ya. ¿Está bien? Sí, alguien dijo dirigido. ¿Por qué? Sí, adelante. Como yo me imagino un producto y todas las personas que lo compran. Bien, vos decís, claro, porque si el arista me va a marcar quién compró a quién, que el usuario compra el producto. Claro, el producto no es de uno. Acá nosotros le pusimos dirigido con peso, ¿sí? Y el peso podría ser, por ejemplo, cuántas unidades compró. ¿Sí? ¿Podría ser no dirigido? Y si lo modelamos de otra forma también, porque al fin y al cabo, este grafo tiene ciertas reglas, no es que cualquier nodo se va a relacionar con cualquier nodo. Un producto no se va a relacionar con un producto. En el problema que modelamos inicialmente, ¿no? Dijimos que las aristas representan usuarios compró producto. Podemos darle otro valor a las aristas, obvio. Pero si inicialmente decimos eso, un producto no va a comprar otro producto y un usuario no va a comprar un usuario. ¿Sí? Si lo modelamos distinto, podemos hacer que no sea no dirigido, justamente porque estas reglas hacen que sea lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué se llevan de esto? Que depende, ¿no? Básicamente del modelo. ¿Cómo modela en este ejemplo? El historial de Netflix. ¿Qué vi yo? Le doy de vuelta. Los nodos son usuarios y contenido, y las aristas son si un usuario miró ese contenido. Dirigido con peso. ¿Por qué? Está bien, vos le decís que el peso es si le gustó o no le gustó. Parece que Netflix tiene tipo estrellitas, ¿no? Una así, ahí va. Ah, ahora tiene un pulgar, ahí va, bien. ¿Qué cambió? Sí, nosotros lo pensamos dirigido con peso, es por exactamente eso, por la valoración que le da el usuario. ¿Sí? Recordemos que no es que la valoración es lo único que nos vamos a guardar de esa relación, ¿sí? Eso está en el grafo. Podríamos tener una base de datos al costado, ¿sí? Que el ID sea el arista y después tenga todos los datos que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, cuándo vio esa película, si la vio entera o lo que nos interese. Si no es que tenemos que tener todo en la arista. Si vamos a tener en el peso justamente lo que nos interesa analizar después. ¿Qué tipo de grafo es? Un mapa de ciudades y distancias. Los nodos son ciudades, la arista es qué ciudad está conectada con cuál ciudad por autopistas, llamémosle, y el valor, bueno, y es la distancia. Claro, nadie dijo 100 pesos. Ahí está. Y no dirigido porque uno podría ir de una ciudad a la otra y al revés. En realidad podría ser dirigido con pesos, pero de una ciudad a otra ciudad, o sea, de A tenés un peso, pero de B a un peso. Ah, es una buena pregunta. Porque son todas las cosas humanos, entonces vos podés abrirte un poco para Si vos tomás ese escenario, sí, de hecho lo necesitas que sea dirigido para que los pesos sean distintos.
si te da lo mismo, sí, por ejemplo, si fueran aviones, o cambiémosle, aeropuertos, ¿sí? Podríamos decir que ir y volver nos lleva a lo mismo. Aunque no es verdad, pero podríamos decir que nos lleva a lo mismo. Porque sí es un tema de los vientos de las nubes. Pero sí, yo también pensé lo mismo, pero tiene que ver más con los vientos. Pero sí, a la ida usualmente, depende de por uno vaya, pero Argentina está muy a la izquierda. La ida usualmente lleva menos que la vuelta. No, es al revés. Pero bueno, sí, o sea, asumiendo que vamos a ir para cualquiera de los dos lados con el mismo tiempo, sí, podemos decir que es no dirigido con pesos, ¿no? Sí. Bien, vamos a repasar rápidamente los tipos de grafos que vieron con Martino, en realidad las representaciones de los grafos. Sí, vamos a ver 4 tipos. Ahí vamos a usar este grafo de ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a usar poco el proyector, pero vamos a representar este grafo, ¿sí? Este, fíjense que es dirigido y a priori es sin peso. Y las aristas tienen nombre, ¿sí? Esto es A1, A2 y A3. Se representaría así en una matriz de incidencia. ¿Sí? En la matriz de incidencia tenemos los nodos, ¿sí? En cada columna y las aristas en cada fila. ¿Sí? Fíjense que como este es dirigido, se marca el origen con un -1 y el destino con un 1. ¿Sí? ¿Por qué sé eso? Porque lo veo acá. ¿Podría ser al revés y que el origen sea un 1 y el destino un -1? Sí, ¿por qué no? O sea, márquenlo ustedes cuando lo implementen de cualquier forma. Sí, vale, de cualquier forma. Una forma eficiente, pero esto es anecdótico, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Porque está implementado así. Fíjense que podríamos usar los numeritos si fuera dirigido, ¿no? Perdón, si fuera pesado. Si fuera pesado podríamos decir, listo, el negativo es el origen, el destino es el positivo y el peso que sea el número. Por ejemplo, si A3 te tuviera peso 10, este sería -10 y este 10. Por ejemplo. Es una forma de representarlo igual. ¿Quieren poner el peso de otra forma que se les ocurre? Lo pueden hacer cuando lo implementan. ¿Sí? Fíjense que si el grafo fuera no dirigido, serían todos unos en lugar de -1. O sea, serían todo lo mismo. ¿Qué les parece esta forma de representarlo? ¿Por qué? Bien. Esto se llama, que es una matriz, acá no se nota porque es una matriz muy chiquita, pero si creciera, supongamos Facebook, ¿sí? Lo que va a tener es cada nodo, todos los usuarios, y acá todas las relaciones entre los usuarios, ¿sí? Si alguien es amigo, por ejemplo, esta representa si A es amigo de B, va a tener cada fila 2 números, -1 y un 1, o si es Facebook 1 y 1, y todo el resto ceros, ¿sí? Cuanto más nodos tengamos, empeora ese problema, ¿sí? Porque la fila solo tiene 2 números, -1 y 1, ¿sí? Y todo el resto de los usuarios tienen ceros. Eso se llama que es una matriz dispersa, ¿sí? Que tiene muy pocos unos en comparación con los ceros, ¿sí? Es algo que usualmente en lo que es ¿cómo se llama? No me gusta data mining, pero cuando trabajamos con datos es algo que buscamos evitar usualmente, ¿sí? Porque eso, está ocupando un montón de espacio que no necesita. Justamente en este caso chiquitito, la verdad que nos quedó bien, porque de hecho hay menos ceros que números que no son ceros. Hasta ahí estamos matriz de incidencia, ¿está bien? La representamos bien. Matriz de adyacencia va a ser algo parecido, otra matriz, pero vamos a tener directamente nodo con nodo, ¿sí? Y si están relacionados. Por ejemplo, A apunta a B, entonces A tiene un 1 en la columna de B, ¿sí? Y A se relaciona con D desde la forma que A apunta hasta B, ¿sí? Igual que acá. O sea, en cada fila tenemos un 1, ¿sí? Que nos dice el nodo de la fila con cuál interactúa de su columna. ¿Está bien? Lo mismo que vieron con Martín. ¿Qué pasa si esta matriz fuera no dirigida? Sería simétrica. Bien. Hasta ahora todo sencillo.
Lista de adyacencia. Tenemos esto. Lo que vamos a tener son los nodos en la lista original, ¿sí? Y en cada nodo vamos a tener una lista con cuál se relaciona. ¿Está bien? Sencillo. A se relaciona con B y con D, por eso está así, y B se relaciona con C. Y listo, no hay nada más relación. Esto si fuera dirigido, porque lo es. Si no fuera dirigido, tendríamos que tener información dos veces. ¿Por qué? Porque acá debería estar A con B y acá debería estar B con A. Bastante sencillo. Bien, y ahora tenemos diccionario de diccionarios. ¿Sí? Que lo que hacemos es, desde el cuarto, tenemos un diccionario donde las claves son los nodos, ¿sí? Y adentro tiene un diccionario donde las claves son los nodos con los que se relacionan. Por ejemplo, el diccionario grande tiene la clave A, que adentro tiene un diccionario que tiene B y D, porque A se relaciona con B y D. Fíjense que acá adentro tiene comillas, o null, o lo que quieran. Claro, el objetivo, o lo que nos da acá, es que podemos poner un peso de lo que querramos. Sí. Y en el anterior, el de listas, si fuera pesado, podríamos poner de peso. Sí, en cada nodo van a tener que tener, además del nodo, el peso. Bien, hasta acá todo bien. Es lo que vieron el viernes. Es esto que... Bueno, ahora viene lo más picante. Bien. Vamos a ver matriz de incidencia primero, que es esta. Que acá muy bonita. ¿Cuánta memoria usa la matriz de incidencia? ¿Por qué? Eso es B y todo esto es E. ¿Está bien? Por eso es B por E. ¿Está bien? ¿Se ve claro? Bien, B por E. Muy bien. Le pegamos. Agregar un vértice. ¿Qué implica agregar un vértice acá? Agregar una columna. Bien. Sería agregar una columna acá. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? La complejidad. ¿Por qué? Salvo que el lenguaje nos dé alguna propiedad maravillosa, vamos a tener que crear una matriz nueva y copiarla. ¿Está bien? Por eso va a terminar siendo B por E, porque vamos a tener que crear la nueva al costado y ir copiando valor a valor. ¿Sí? ¿Puede ser que el lenguaje, o por cómo creamos la matriz, nos evite esto? Sí. Varios lenguajes pueden agregar directamente una columna. En realidad, una columna sería bastante extraña, una fila en O de 1. Quizás una fila así. Pero como vamos a ver el peor caso, va a ser B por E. Y agregar una lista. ¿Por qué? Lo mismo, agregar una lista es agregar una fila acá, copiamos y pegamos B por E. Ver si A está conectado con B. ¿Cuánto? Si A está conectado con B, ¿qué tengo que hacer para ver si A está conectado con B? Ver, o sea, agarrar un nodo A, por ejemplo, y recorro todas las filas. Y buscando un 1, ¿no? Y que en B también, ¿no? O sea, tengo que recorrer las salitas dos veces, para A y para B. O lo puedo hacer todo junto en realidad. No, podemos hacer. Claro, podemos hacer todo junto al mismo tiempo. ¿Y cuántas veces? O D, porque recorro todas las aristas, ¿sí? Para buscar este número. Voy por acá y voy por acá y veo que esté. En este caso están relacionados acá. Bien. Sacar un vértice. Eliminar esta columna. Estamos en el mismo escenario que agregar, ¿no? O sea, si agregar nos costaba B por E, sacar. Más que nada porque es copiar y pegar todo de vuelta. Va a ser B por E.
y sacar la arista nos va a pasar lo mismo. ¿Está bien? Maravillosos los tiempos de matriz de incidencia. Excelente. Vamos con matriz de adyacencia, que es el caso este. En memoria, ¿cuánto ocupa? B cuadrado, ¿por qué? Porque acá tenemos B y acá tenemos B. ¿Está bien? Ustedes párenme, ¿eh? Sí, algo no, queda claro. Agregar un vértice. ¿Por qué? Habría que agregar otra columna acá y otra fila acá. Sí, porque los dos lados tenemos B. ¿Está bien? Suena justo. Agregar una arista. ¿Por qué? Si hay una lista que une distintos nodos, va a llegar a esa posición y le sumas un. Voy acá, puedo decir, por ejemplo, agregar una arista entre A y B. Es una matriz. Voy a, busco, o sea, pongo A, o bueno, pongo matriz corchetes A, corchetes B, ¿no? Es una matriz. Y directamente cambio este número. Si es dirigido, tengo que hacerlo también al revés, ¿no? Ojo, igual, no es que le sumo uno, acá no estamos contando, ¿sí? Usualmente, ¿sí? Los grafos que vamos a trabajar nosotros, un nodo se puede conectar con otro nodo una vez. No puede tener dos aristas. Puede tener, si es no dirigido, una que vaya y una que vuelva. Eso sí. Pero los grafos que usualmente vamos a trabajar no tenemos dos aristas que salen de A hasta B. ¿Está bien? ¿Existe ese tipo de grafos? Sí. Si nosotros lo queremos modelar, por ejemplo, podemos sumar los valores de las aristas. Si aplica para el problema. Ver si A está conectado con B. O de 1. Busco, no sé, C está conectado con E. Busco C y E acá. Acceder a una posición en una matriz, eso de 1, exactamente igual que agregar la arista. Sacar un vértice y sacar la arista. Perdón, lo dije mal. Solo vamos con sacar vértice. Sacar vértice. Sacar el vértice es eliminar columna, eliminar fila, columna. ¿Está bien? Sacar una arista. Ahora sí, por eso lo he dicho mal. Si quiero eliminar la arista entre D y B, voy acá y lo pongo 0. Y ya está. Porque escribo que acceder a una matriz a cualquier posición es O de 1. Bien. Vamos a ver lista de adyacencia. Memoria. ¿Cuánto tiene de memoria? ¿Por qué? Dale, con fe. ¿Cómo? En el peor de los casos va a tener En el caso va a ser B cuadrado. Pero igual no vamos a entender ese caso. Fíjense que tenemos en la lista original, la grande, donde tenemos B, ¿sí? Y después tenemos la cantidad de aristas, que son 3, ¿sí? Si fuera completo te quedaría B cuadrado. Que no me acuerdo cómo quedó acá. Ahí está, B más C, el caso más feliz. Igual, si fuera completo, E sería B cuadrado y te queda igual. O sea, funciona B más C. Lo repito por las dudas. Este es el B, son estos números, son estos, y E es el resto, son estos 3. Todavía por eso es B más C. Lo que decía el compañero es que si fuera completo, ¿sí? E les va a quedar que es B cuadrado, por la cantidad de aristas que hay. En ese caso les queda O de B más B cuadrado y termina siendo B cuadrado. Pero es ese caso particular. ¿Está bien? Si es no dirigido, claro, sí, serían 2E porque
por ejemplo, bueno, este C nos lo arruina, ¿no? Pero sería el caso sin el C, claro, sería. Igual que es lo mismo. Pero, no, adelante. Agregar un vértice. O de. Ahí está, ahí tiran. O de. Vamos a paso a la vez. Pues decís, recorro estos vértices. ¿Por qué? ¿Esto tiene una orden igual? Tipo, cambia si yo. Sí, porque tiene. No les pongo C acá y B acá. No, es agregar un vértice. Es agregar un vértice. Ustedes están haciendo el grafo y tiene una primitiva, agregar vértice, le dicen agregar E. Porque tenés que chequear. Ustedes pueden hacer fácilmente lista insertar último. Acá, agregar le dice inserto E. El problema es lo que dice la compañera, que es que puede ser que ella esté. Entonces yo ahí tengo que rebotar el pedido del usuario, de Bárbara, sería. Entonces tengo que revisar que no esté. Por eso llamamos P. ¿Importan las aristas acá? ¿Hay que revisar algo de las aristas? No. Bueno, entonces nos quedamos con P. Ahí tenemos para la lista de listas el B. Y si fuera, hay una opción que no vimos antes, que es diccionario de listas. Sí, es como una mezcla entre diccionario y diccionario, sí. Y lista de adyacencias. Es que acá, en lugar de ser una lista, fuera un diccionario. Y esto lo dejo como está. Entonces el diccionario en la clave A tiene una lista. ¿Está bien? Entonces si fuera así, sería O de 1. ¿Sí? Porque ver si un elemento está en un diccionario es O de 1. En un hash, perdón. Pasa que acá ya asume que está hecho en Python, pero es lo mismo. Agregar una lista. O de E. B. ¿Por qué? Porque lo mismo, tenés que corroborar si está. Corroboro si está, eso ya es B. Bien. Y después Ponele que está. Ir acá. Y después, tenés que corroborar que esté en todas las. por ejemplo, que no esté agregada. Claro. ¿Y esto cuánto es? O de 1. Tengo. Lo hago más largo. Esto, chequear acá. Es importante. ¿Cuántos datos puede haber? Hasta B. Más que nodos, seguro que no. Ojo con que, obviamente, quizás intuitivamente uno dice, listo, recorro acá para ver si está, encuentro B y después listo, E. Pero es mentira que hacen E, porque no revisan todas las aristas, revisan nada más las de B. Que en este caso, el peor caso es B. Entonces les va a quedar O de B más B, sería. El primer B para ver que esté y el segundo para encontrarlo. Y si no, la agrego. Y agregar y si está vacío, perdón, si no está, digo, listo, agregar eso de 1, B más B. Le pegamos, muy bien. Ver si A está conectado a B. O de. Hagámoslo. Ver si A está conectado a B. Ya me equivoqué. No me equivoqué. Me gustó. Busco A y después busco B acá. ¿Está bien? Es un caso muy similar al. De hecho, agregar la lista tenía esto adentro, ¿no? Le pegamos. Muy bien. ¿Por qué yo agregué acá? Porque un grafo puede tener aristas que el origen y el destino sean el mismo nodo. ¿Está bien? Es un dato de color que lo agregué ahí, pero puede pasar. Sacar un vértice. ¿O de? ¿Por qué? Recorro y queremos sacar B. Perdón, voy a cambiar. Queremos sacar A. Lo busco.
¿sí? Buscar en esta lista es O de B, ya lo vimos. Y lo borro. Y ya está. ¿Gané? Hay que sacar esto. Entonces, tengo que recorrer el vértice este, lo busco y lo elimino. Pero después tengo que recorrer todas las aristas para ver qué gana usted y si esté eliminarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto queda? Ah, mirá cómo queda. Voy a recorrer todos los nodos para buscarlo, eliminarlo primero. Y después voy a recorrer todas las aristas. Las aristas, no pensemos en el peor caso que las aristas son todos los nodos. Sí, en este caso sí, les va a quedar bien claro. Recorro todos los nodos, recorro todas las aristas. ¿Cuánto es? De más C. ¿Por qué? Porque recorro estos nodos, que es B. Y para cada nodo recorro las aristas de ese nodo. ¿Sí? Si lo quieren hacer en la hoja, que les queda ese doble for, ese doble for no les va a quedar exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad no es que acá pueden decir, no es que ver todas las aristas acá es E, es mentira. ¿Sí? La complejidad de ver las aristas de un nodo, ¿sí? No es E, porque un nodo no tiene todas las aristas. ¿Sí? Es una partecita de E. Entonces lo que vamos a hacer es decir que recorremos todos los nodos y además en algún momento vamos a pasar por todas las aristas, una vez, no B veces, una vez. Por eso es B más C. En palabras coloquiales es eso, recorro todos los nodos y todas las aristas. ¿Está bien? ¿Seguro? Porque después esto lo vamos a usar un montón. Sacar una lista. ¿Por qué? Primero buscas el vértice. Claro, después literas todos los vértices menos está. Bien. Busco B, todo eso me lleva a O de B, y después busco pues arista. Que la cantidad de aristas, lo peor que nos puede pasar ahora sí, es que sea B. Sea O de B, O de B más B. Bien, vamos con diccionario de diccionarios, que no lo dibujé. Pero ¿nos lo acordamos? Yo lo dibujo. En memoria, ¿cuánto nos ocupa? Depende de la implementación del diccionario. Ah, había duda. Bien, está bien, estamos bien. Tenemos A, que tiene otro diccionario, que tiene B. Vamos a llamarle C. C. B, que tiene así. Y C, que es así. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto nos lleva en memoria? Supongamos que cada diccionario ocupa lo que la cantidad de elementos tenga, ¿no? O sea, si tiene n elementos va a ser O de n. ¿Está bien? El diccionario grande, ¿cuánto nos ocupa? O de b. Y después, cada diccionario chiquito tiene una partecita de E, ¿no? Podríamos decir que es O de B más C. Es muy parecido a este caso, ¿vale? Porque cuando yo agrego una lista, crece el diccionario del nodo con el que se relaciona. Que bueno, no es que bueno, pero es muy parecido a la explicación en este caso. Agregar un vértice, o sea, agregar acá D. ¿Cuánto es? Ahora sí. Con diccionarios todo nos sale bárbaro. Porque revisar si existe eso de 1 y agregarlo también. Y crear el diccionario nuevo también. O de 1. Agregar una lista. ¿Por qué? Porque ya se está sobre uno, añadir, buscar ese diccionario sobre uno y Supongamos que quiero agregar una lista entre C y D, que lo agregué recién, es como dice el compañero. Busco C, eso de 1, y adentro del diccionario de C le digo agregate D con valor 0. Ya está. O de 1. Ver si ya está conectado con B.
o de 1. ¿Por qué? Porque básicamente lo hicimos antes varias veces, ¿no? O sea, ver si un elemento está en un diccionario es o de 1, ver si un elemento está en un diccionario de un diccionario va a ser o de 1 también. Sacar un vértice. Ojo acá, ¿Por qué? Dice el compañero que es un caso muy similar al que teníamos acá. Tenemos que eliminar el diccionario, saquemos eliminar el diccionario y después sacarlo de acá también. ¿Está bien? Podemos decir que es que no lo sabés. Porque fíjate que acá C tiene una flechita hasta D. Pero con acá vos no podés ver dónde está C, quién apunta hasta C. Por ejemplo, B está apuntando a C. Vos mirando solo esto no lo sabías. Pero tenía voz de B. ¿Por qué? Bien, lo que vos decís es, listo, elimino este. Y después me tengo que fijar en cada diccionario si está C y si está C lo elimino. ¿Cuántos diccionarios de estos hay? B. Entonces nos debería quedar O de B. Si no lo revisamos. O de B. Bien. Hasta ahí estamos. Nos queda uno. Sacar una arista. O de 1. Porque es lo mismo que agregar, ¿no? O sea, voy acá y le pongo. Depende de cómo lo esté implementando. En este caso sería eliminar de esto. Bien. O de 1. Bien, ganamos. Salió mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda con alguno de todos estos? No, entonces no. Bien. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un ratito. Voy a borrar acá. Por si no lo sabían, el TP3, sí que es el del grafo, no necesariamente lo tienen que hacer en C. Lo van a poder hacer en el lenguaje que ustedes quieran, con previo aviso. ¿Sí? Hay algunos que ya están aceptados desde el vamos, que son Python, y no me acuerdo cuál más. Después se lo confirmamos. Pero después, si quieren hacerlo en otro lenguaje, nos avisan y vemos cómo hacemos. Porque el corrector se los tiene que correr. Por eso nos tienen que avisar. Y por eso el código lo vamos a hacer en pseudocódigo, que es muy parecido a Python. ¿Sí? Digo, el código que vamos a ver en las clases, cuando vamos a los ejercicios, lo vamos a hacer así. ¿Está bien? Puede ser una buena noticia. Si quieren hacerlo en C, lo pueden hacer en C, no hay ningún tipo de problema. Vamos a hacer así. Tenemos el grafo y tenemos dos primitivas nada más. Grafo vértices, que devuelve una lista de vértices del grafo, una lista de Python. Grafo adyacentes y que recibe B. Devuelve una lista de los adyacentes al vértice B. Y el A nos dice calcular el grado de B en un grafo no dirigido. ¿Qué es el grado? Y es lo mismo el de acá abajo dice salida y de entrada. ¿Por qué abajo dice salida y entrada? Bien. Si cuando es no dirigido, ¿sí? Simplemente es grado, que es con cuántos otros nodos interactúa cada uno. ¿Sí? Como dijo el compañero. B tiene grado 2 y A y C tienen grado 1. ¿Está bien? Si fuera dirigido, ¿sí? Ahí ya depende. Mira, borró con eso. Ya. Tenemos dos tipos de grados. ¿Sí? El grado de salida, que es cuántas flechitas salen de mi nodo, y el grado de entrada, cuántas entran a mi nodo. ¿Está bien? Por eso tenemos dos. Bueno, calcular el grado de B en un grafo no dirigido. Y tenemos grafo vértices y grafo adyacentes. ¿Qué hacemos? Ya está, escribo eso, grafo adyacentes y listo. Ganaste. Sería contar la cantidad de adyacentes. ¿Y cómo es eso? A ver, hagámoslo. Vos decís.
¿cómo se llama? Necesitamos saber para cada vértice, vamos a hacer el grado. Entonces pidamos cada los vértices del nodo. Grafo vértice. Bien, ahí está. Y nos abusamos de Python. For ben grafo vértices. Para cada nodo, ¿qué tengo que hacer? No, para calcular. Está bien. Hagámoslo para. Está bien. Hagámoslo para todos los nodos. Está bien. Para cada nodo, ¿qué hago? La cantidad de adyacentes. ¿Cómo lo hago? Lo vamos a hacer con. Está bien. Vamos a dejarlo. Solo porque es la primera vez que puede. Claro, solo porque puede. Lente. ¿Cómo se llama? Grafo adyacente. Grafos adyacentes de B. ¿Está bien? Uno más. Ahí. ¿Y acá qué pongo? Pero en cada cosa lo voy a pisar. ¿Puedo hacer un diccionario? Le pongo grado de B y reto un grado. Ya está. Qué fácil que es, ¿no? Deberíamos haber hecho desde el principio. Si arrancábamos así desde pilas y colas, era mucho más fácil. Bien. Salió. Súper fácil. Y esto está con pila y anda. Porque lo hicimos unas primitivas que van a tener que implementar después. ¿Cuál es la complejidad? Salió así como ODB. ¿Así? Si en la matriz de incidencias obtener los adyacentes es ODB. A ver, ¿qué piensan? Grafos adyacentes. Si obtener los adyacentes de un grafo, ¿tarda siempre lo mismo? Depende de la implementación. ¿Sí? Volviendo a la tabla que vimos antes, ¿sí? Que no está grafos adyacentes, pero las operaciones son muy distintas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros les pidamos en el parcial, la complejidad, siempre les vamos a estar refiriendo usualmente al diccionario de diccionarios. ¿Sí? Pero pueden preguntar. Porque la respuesta siempre es depende mucho de la implementación. ¿Sí? No es un detalle en los grafos, no es como el hash abierto o cerrado. ¿Sí? Acá no es un detalle cuál hagan. ¿Está bien? Supongamos que es, no sé, diccionario de diccionario. No sé, hagamos los 4. Bueno. Esto es B, ¿no? Porque ahí tiro por todos. Bien. Y obtener los adyacentes depende de lo que esté usando. Supongamos acá los adyacentes de A. ¿Cuánto me lleva? Obtener los adyacentes de A. ¿Cuánto me lleva? ¿Por qué? Tenés que recorrer todas las aristas. Exactamente, es recorrer la columna de A que tiene longitud E. Entonces les quedaría B por E. Malísimo. Pero bueno. B por E. Acá, ve los adyacentes, ¿cuánto me lleva? De A. De B. O sea, siguiendo lo mismo que dije antes, es recorrer la fila de A sería que tiene longitud B también. Sería B cuadrado al final. La lista, que la podemos imaginar acá. La lista de adyacentes. ¿Cuánto es ver los adyacentes? ¿Cuánto? Recordemos que tengo que primero buscar el nodo, ¿no? En la lista. Una vez que lo tengo, recorro todos los adyacentes de ese nodo. O sea, gasté un B para buscar el nodo y después mirar todos los adyacentes. ¿Cuánto es? ¿Cuántos adyacentes como mucho puede tener? B.
Entonces le queda B más B, que es lo que habíamos visto. B, llamémosle B cuadrado. ¿Y diccionario de diccionarios? También lo borré, aunque no necesitaba, lo borré igual. ¿Por qué? ¿O de B decís? ¿Por qué? Recordemos que, si bien se representa muy distinto, el diccionario de diccionarios tiene una onda parecida a lista de adyacencias, ¿no? Lo que cambia es la estructura y por eso los tiempos cambian totalmente. Pero los problemas que tengo en uno los tengo en el otro. Digo, los problemas, como digo, las operaciones son muy parecidas. En el diccionario tengo que buscar el nodo. Eso es O de 1. ¿Está bien? Y ahora tengo el diccionario de adyacencias. Sí, eso es súper importante. ¿Puedo retornar ese diccionario de adyacencias? Ponele que sí. ¿Por qué no? Alguien dijo que no. ¿Por qué? Ponele que vos firmaste esta función grafos adyacentes. Cuando vos la firmaste dijiste, esto devuelve un diccionario donde cada diccionario es, perdón, un diccionario donde cada clave es el nodo y el valor es el peso. Lo firmaste, o sea que cumple lo mismo que tiene la estructura interna con lo que vas a devolver. ¿Podés devolver exactamente ese diccionario? Lo puedes modificar. Ahí está. Si ustedes devuelven exactamente el mismo, por más que la firma sea igual, Bárbara lo va a poder modificar. Y es algo que no queremos. Quizás Bárbara lo modifica por otra cosa, ¿sí? O sea, no pensemos que hay mala intención del otro lado siempre, ¿sí? Quizás lo más probable es que Bárbara use los adyacentes para otra cosa, ¿sí? Y que los pesos quizás los edite y los sume porque su algoritmo suma los pesos, ¿sí? Y nos rompe nuestro grafo y va a llevar a comportamientos totalmente inesperados después. ¿Está bien? Por eso nunca podemos devolver nuestra estructura interna, ¿sí? En el hash copiábamos las claves, porque las claves formaban parte de nuestra estructura interna. Entonces vamos a tener que copiar ese diccionario. Ya asumamos que podemos copiarlo elemento a elemento. ¿Cuántos elementos tiene ese diccionario? E. Entonces nos va a quedar O de 1, que era buscar el nodo, más E. Les queda B por E. ¿Está bien? Quedó buenísimo, ¿no? Como que el mejor es B cuadrado, me parece. Depende de la de E. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto tenemos? 9 minutos. Bien, vamos a hacer los otros. Calcular el grado de salida de un grafo dirigido. Quedémonos con esto. ¿Está bien? ¿Qué le tengo que modificar? Los adyacentes, por las dudas, aclaro. Lo voy a dibujar acá. En este caso, A es adyacente a B. ¿Sí? Este sería el grado de entrada, que sería 1 y este 0. Y lo que vamos a llamar es que A es adyacente a B, no que B es adyacente a A. ¿Está bien? Que es importante para él. O sea, cuando yo pido grafos adyacentes de B, de A me va a dar B. Cuando yo pido grados adyacentes de B, no me va a dar nada. ¿Está bien? ¿Qué hay que modificar para que esto sea el grado de entrada? No, de salida decía, ¿no? De salida, ahí está. Lo decía mal. De salida. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque era justamente la definición que dijimos antes de que A es adyacente a B, ya nos lo está dando este. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Porque lo que nos dé este ya son los adyacentes, ya son los que salen de A. ¿Sí? Los que salen de A ya nos lo da esto directamente, no hay que hacer más nada. Y acá, justamente, yo le pido, dame los que salen de B chiquita. Listo, le sumo a los grados de salida de B chiquita. ¿Está bien? Ahí estamos bien. Bien. La complejidad se las dejo para que la vean después. Igual va a quedar, no sé si igual a las que vimos recién. Grado de entrada. Ahora sí. ¿Qué tengo que cambiar? Si lo tengo que hacer de vuelta. ¿Quién? Sí. Para cada vértice tendrías que fijarte si los adyacentes de ese vértice
que cuando yo pido los adyacentes de B, sí, eso pasó. Cuando yo pido los adyacentes de B, en realidad me sirven para ver los grados de entrada de los otros, ¿no? Porque cuando yo pida, voy a cambiar los números, el grado de entrada de A, el grado de entrada de B es 1 y de A es 0, ¿sí? Porque nadie entra A y uno entra B. Cuando yo le pido los adyacentes de A, voy a ver justamente, me va a dar la lista de los que está entrando una flechita desde A. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Tienes que ver en el campo adyacente el resto de los vértices si se encuentra el tuyo ya. Tengo que dejar. Bien, lo voy a cambiar. No nos va a servir el length space. Vamos a llamarlo W. Y vamos a sumarle a W, justamente, al que era el adyacente original, más igual a 1. ¿Está bien? Y ahora sí podemos hacer el return del grado de entrada. ¿Está bien? Aunque no lo crean, Python tiene una función que hacer. Así que cambian dos cosas y funciona. El get les pueden poner un default. Entonces, pueden. Porque acá sé que es lo que tienen que ver. Primero si existe, si no existe ponerle 0 o 1, y si no sumarle 1. En Python lo pueden hacer en una sola línea. Pero os dejo que lo descubran. Grado. Esto es de entrada, ¿no? Obvio. Grado, ¿por qué debe? Fíjate que cuando yo pido, por ejemplo, vamos a ese caso. Cuando yo pido cuando yo pido los adyacentes de A, ¿sí? Me va a dar la lista de los adyacentes de A, que en este caso es solo B. O sea que W va a ser B. Y como a mí me interesan los grados de entrada, justamente me interesan los del otro lado, B. ¿Está bien? Ahí está, claro, sí, que es así. Cuando para B te pido los adyacentes, W es un adyacente, es el grado de entrada de B, que es 1, por lo mismo se aparece acá, X. Todos los W's, W y X, que B tiene como adyacentes, tienen su grado de entrada, que el resultado es 1. Este tiene 1. Eventualmente si X tiene una flecha W, cuando yo vea los adyacentes de X y vea que W es un adyacente de X, entonces a W le agrega 1 para que quede 2. Un detalle antes de terminar, perfecto, estamos bien con el tiempo, es estos algoritmos tienen complejidades bastante malas, o cuadráticas o muy parecido que es B por E, ¿sí? Si ponemos eso, no está mal, claro que no, está bien. Ahora, más allá de lo que nosotros ponemos en el parcial, que complejidad tienen acá, usualmente los grafos no son así, pero podríamos optimizar un poco el grafo sabiendo lo que vamos a buscar. Por ejemplo, en lugar de hacer esto, podríamos tener, ¿sí?, una primitiva del grafo que sea, dame todos los vértices, ¿sí? Y dame todas las aristas, tal que quizás pueden hacer que les quede B más E. ¿Sí? En algunas complejidades. No les vamos a pedir eso igual, pero quiero como que nada, se lo piensen de que quizás podemos mejorar los tiempos. ¿Está bien? Pero fíjense que tenemos que agregarle al grafo unas primitivas que quizás no son súper útiles y súper comunes. ¿Está bien? Pero si tenemos este caso de uso en nuestro trabajo, ¿sí?, B cuadrado quizás no nos alcanza. Entonces vamos a buscar un grafo, vamos a implementar nosotros un grafo que nos sirva para nuestro caso de uso. ¿Está bien? Bien, ¿vos querés agregar algo más? Bien, bueno, buena semana. Hay personas que no tienen su parcelito 1.